La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hola, acá estamos de nuevo en este tercer episodio para nuestro podcast de la convocatoria Todos Somos Tejido 2 con el programa de apoyo de concertación cultural con el Ministerio de Cultura. Estamos de nuevo con nuestro invitado Sebastián Solano, historiador, y en esta ocasión entraremos un poco más a hablar sobre el tema de los textiles de nuevo en las comunidades prehispánicas. Entonces, bueno, siguiendo un poco la línea que nos comentaba con el uso del color y bueno, también el tema de la importancia del análisis iconográfico en estas representaciones, ¿cómo se puede relacionar esta iconografía en estos textiles o como en estas muestras de tejidos que se tienen en las comunidades prehispánicas? Tenemos, digamos, diferentes ejemplos, pero tienen características diferentes. Para el caso, por ejemplo, del altiplano cundiboyacense, el área que habitó la cultura muisca, por las condiciones ambientales de lo que son la cordillera o los Andes septentrionales, el norte de la cordillera de los Andes, este tipo de material tiende a la biodegradación. Entonces no hemos podido, digamos, conservar parte como de estos vestigios materiales. Aún así, logramos recuperar a partir de diferentes procesos algunas mantas para el caso muisca. Sin embargo, estas mantas no están claramente detalladas porque los reportes que daban los miembros de las comunidades indígenas a los cronistas escapaban, digamos, del interés de los cronistas tratar de entender o de descifrar cuáles eran las representaciones que contenían las mantas y los demás utensilios que eran producidos por las sociedades prehispánicas. Por otro lado, en los Andes centrales las condiciones de conservación son diferentes, es una zona muy seca. Entonces se ha podido recuperar para la zona de la cultura nazca y de la cultura paracas muestras de textiles. Sabemos que, por ejemplo, la cultura paracas utilizaba fardos con fines funerarios, entonces se recuperaron estos fardos y es posible también conocer algunas de las representaciones allí consignadas, como las que veníamos un poco también detallando, de estas deidades relacionadas como sobre todo con el agua y sobre todo con el ciclo de lluvias, que es tan importante para el caso de los Andes centrales. Entonces, bueno, es un poco lo que se puede apreciar. Y ya por otro lado, en otro tipo de soportes encontramos la reproducción de algunos de estos elementos iconográficos, como la deidad de Viracocha o el dios de los báculos, que también lo vamos a encontrar en los textiles de la cultura chancay del centro de la costa central peruana. Aún así también lo vamos a encontrar en lo que es la cultura guari tiahuanaco del altiplano boliviano. Entonces vemos pues que hay una continuidad en representaciones iconográficas en diferentes soportes. Bueno, ahorita que hacía como mención de estos usos que se le podían dar a los textiles, en el caso de las momias paracas, como en estos fardos funerarios, no sé si de pronto nos podría como especificar un poco más este uso que se le daba más hacia lo ritual, hacia incluso como una ofrenda hacia la muerte y bueno, hacia los muertos que tenían una importancia en estas sociedades, y bueno, qué tan importante era este tema del textil y de los tejidos en las sociedades prehispánicas. Pues realmente las sociedades prehispánicas a lo largo de la cordillera de los Andes o para el área mesoamericana, sabemos que por condiciones ambientales usaban diferentes tipos de vestimenta para diferentes usos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para el caso del Imperio Inca, el uso del urcu, que es una prenda textil, una camisa textil destinada a la nobleza. Entonces vemos un primer uso de los textiles que es para distinguir socialmente a los miembros de una comunidad del resto de la comunidad. Entonces estos urcus eran utilizados por miembros de la nobleza incaica, como una forma pues de distinguirse. Además, sabemos, por ejemplo, para la cultura tiahuanaco se utilizaban o se han encontrado unos gorros de 4 puntas muy finamente detallados y eran utilizados por los sabedores de las comunidades que vivían en el altiplano. Además, un poco continuando el tema sobre la cultura paracas,
sabemos que, estos grandes mantos han llamado tanto la atención a nivel mundial porque servían para enfardar, es decir, para envolver a las momias y ser depositadas en las ciudades del inframundo, en los cementerios que se encuentran en la península de Paracas y en el desierto de Nazca. Entonces vemos que esa cosmovisión del uso textil o del uso de los tejidos para acompañar también otros momentos de la vida, como es el del más allá, ¿no? Los Paracas al parecer creían que cuando se morían la gente iba a habitar el inframundo, entonces necesitaban unas ropas propias para este tipo de entornos, para el entorno frío del inframundo, y que los ayudaran también pues a toda la travesía en el más allá. Además, sabemos que los tejidos también habían sido usados o han sido usados por las sociedades prehispánicas, fueron usados para adornar. Sí, entonces algunas de las momias Paracas y Nazca se han encontrado con unos turbantes, al parecer como signo de distinción social. Sí, entonces han tenido diferentes usos. Para el caso mesoamericano, es decir, lo que hoy es México, Guatemala, Honduras, encontramos para la zona maya, la península de Yucatán sobre todo, unos códices elaborados en material biodegradable, donde fue posible consignar de manera gráfica todos los glifos mayas. Es gracias a esto que podemos saber cuál es el significado de todo el sistema alfabético y numérico que desarrollaron los mayas, gracias a este tipo también de tejidos donde fue posible consignar estos saberes y que aún hoy logramos preservar en diferentes museos. Lo mismo para el caso del Imperio Mexica, el Imperio Azteca, también todos sus códices donde podemos conocer todas sus cosmovisiones, todos sus mitos, sus visiones también del pasado, del tiempo, también fueron posibles conocerse o han sido posibles ser descifrados a partir de estos textos para ser descifrados y producto pues también de una práctica de tejido. En cuanto, digamos, a las técnicas de elaboración de los tejidos, ¿qué se puede hablar o qué podemos encontrar en estas sociedades? Pues encontramos diferentes técnicas, desde técnicas, digamos, de tejido colectivo hasta técnicas de trabajo individual, con los telares muy famosos para el caso de los Andes, que van presionados hacia el vientre, utilizados por las mujeres sobre todo de la Sierra Andina, pues a manera como de confección de este tipo de material. Además, por ejemplo, tenemos el caso muy reconocido por las personas acá en Colombia, que es el del sombrero volteado, que es de origen prehispánico, proviene de la cultura sinú y es el resultado del entrelazamiento de las fibras de caña y de fique con el objetivo pues de construir un sombrero a partir del trabajo de las vueltas que da origen pues al nombre de sombrero volteado. Además tenemos por ejemplo el caso de las mochilas de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues que son elaboradas sobre todo por las mujeres con el trabajo manual pues clásico del trabajo del hilado. Y además tenemos para el caso por ejemplo del altiplano la continuidad en comunidades campesinas de estos saberes indígenas. En ese sentido conocemos por ejemplo las labores del hilado de la lana para las comunidades campesinas, producto pues de la práctica muisca de elaborar las diferentes fibras para las diferentes prendas. Bueno, este es como el contenido para este tercer episodio. Les invitamos que sigan en la continuación del cuarto capítulo y que también en la página pueden acceder al resto de contenido del podcast. Les agradecemos nuevamente que estén en este espacio y nada, pues allá nos encontraremos en el siguiente capítulo. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.